Y para ello vamos directo a Turquía porque en la vecina Siria, justo en la frontera turca, empezó hoy la implementación del acuerdo entre las milicias kurdas y Damasco para la integración de las regiones kurdas a la administración central siria. La región, sin embargo, vive en una gran tensión. Para conocer más detalles, conectamos con nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha. Adrià, muy buena tarde. Cuéntanos, hoy entraron a las ciudades kurdas convoyes con soldados de Damasco. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Buenos días, pues se ha desarrollado sobre todo, como bien comentabas, con muchísima tensión, sobre todo por pequeñas manifestaciones y ciudadanos de estas regiones, sobre todo la ciudad de Hasaka, en la que hay población tanto kurda como árabe, que han salido a celebrar tímidamente la llegada de estos miembros de los convoyes por parte del gobierno de Damasco. Recordemos que esta entrada de estos soldados regulares sirios es la primera vez que ocurre después de que el viernes de la semana pasada llegasen tanto Damasco como las milicias kurdos sirias de las fuerzas democráticas de Siria a un acuerdo que en teoría tiene que ser definitivo para la integración y futura disolución de este grupo dentro del nuevo Estado sirio. Y es en teoría sobre todo porque el grupo y Siria han llegado ya a un tipo de acuerdo parecido en varias ocasiones. La primera de ellos fue en marzo del año pasado y desde entonces ha habido combates constantes casi mensuales entre la guerrilla kurdo-siria y las fuerzas de Damasco, sobre todo culminando en este último acuerdo que sí parece mucho más conciso y general que los anteriores, sobre todo porque estipula la creación de una brigada que tendrá que ser compuesta sobre todo por nuevos soldados que serán antes milicianos kurdos. Sin embargo, la tensión de hoy se ha hecho palpable sobre todo en Kamishlo, Kobane y Hasaka, la gran capital de esa región con población compartida, sobre todo porque según reportes de la prensa local, las Ashayish, que son las fuerzas de seguridad kurdas de la región, han detenido a varias personas que han salido a protestar, de hecho a celebrar la entrada de estos primeros soldados que han sido desplazados hacia territorio controlado en la actualidad por las milicias kurdas. Sin embargo, a eso significa que los interrogantes en el futuro, sobre todo esta integración que aún no ha ocurrido, que se espera que empiece a ocurrir en los próximos días y semanas, cómo va a ocurrir esa integración y sobre todo cuáles van a ser algunos de los puntos espinosos entre Damasco y los kurdos que aún siguen, entre ellos sobre todo es el futuro de las cárceles de yihadistas que aún existen en el noreste de Siria. Adrià, en este contexto que bien nos describes, uno de los puntos en discordia, sin embargo, son las cárceles de yihadistas del Estado Islámico, hasta ahora que eran controladas por los kurdos. En esas cárceles hay muchos hombres y mujeres extranjeros. ¿Se sabe cuál será el futuro de ellos? Pues es ahora mismo la grandísima incógnita de lo que puede ocurrir en los próximos días y semanas en esa región en el noreste de Siria y sobre todo porque la semana pasada fue anunciado por parte de los Estados Unidos que parte de estas cárceles en las que se alberga 40.000 exmiembros del Estado Islámico sean desplazados hacia Irak, de donde serán trasladados todos los extranjeros hacia sus países de origen. Recordemos que la mayoría de los miembros del Estado Islámico de esa época, hace 10 años, eran sobre todo sirios e iraquíes, pero también había muchos europeos y otros miembros de otros países de Oriente Próximo. Sin embargo, esos envíos que empezó a realizar los Estados Unidos la semana pasada junto con la ayuda de Francia y Turquía y Irak, por supuesto, quien recibía estos envíos, han parado por la petición de Irak, ya que Irak se rechaza estos traslados si los países de origen de estos ciudadanos de terceros países, como son muchos europeos, no aceptan a estos ciudadanos en sus propios países para que sean juzgados y encarcelados, si así conviene, en sus propios países. Por lo tanto, estas cárceles están ahora mismo en un limbo tanto legal como político que tiene que ser resuelto en los próximos días y semanas por estas negociaciones entre kurdos y Damasco, sobre todo porque Damasco ha asegurado esta semana que su intención en el futuro es cerrar estos campos. Han sido insalubres campos en los que los derechos humanos han sido básicamente destruidos por unas familias que llevan ahí hacinadas en campos en los que apenas sale la luz del sol durante años, sobre todo recordemos desde el final de la guerra en contra del Estado Islámico en 2018 y 2019. Damasco quiere cerrar estos campos y evitar que puedan salir, llegan a haber huidas de esos campos. Recordemos que la semana pasada, de hecho, hubo un intento de fuga de varios cientos de miembros del Estado Islámico en estos campos cuando hubo el intercambio
y el paso de manos de kurdos a sus lados de Damasco. Por lo tanto, tendrán que, en los próximos acuerdos en el futuro, sobre todo con la mediación de los Estados Unidos, que está muy pendiente de este caso, resolver el futuro de estas cárceles, sobre todo dos grandes cárceles en el noreste de Siria, que son Al-Rosh y Al-Hol. También veremos el futuro de este acuerdo, porque hay que recordar, y bien lo sabes, Adrià, que otros acuerdos en el pasado se han roto de manera repetida entre los kurdos y el gobierno sirio. Muchísimas gracias por tu reporte.